Eduardo, un gusto, un placer tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Fernando, por invitarme. Así que No, bueno, por favor, a es un vos. placer estar con ustedes. Gente del interior de Córdoba, de las Varillas, que está colonizando Carlos Paz, no sé si la ciudad de Córdoba ya, pero... Ya estamos por desembarcar en Córdoba, así que es una primicia. Bueno, Constructora del Valle ese fue el comienzo de la actividad en la actividad en la construcción, En digamos. la construcción, Porque sí. usted viene Nosotros del arrancamos campo. con una inversión agropecuaria que arrancamos en el tema campo y después nos dedicamos a la construcción y ahí, bueno, formamos Constructora del Valle. ¿Y cómo está el mercado? A ver, el mercado, el cliente que tenemos nosotros nos va bien. La verdad que estamos muy bien. Nosotros tenemos muchos clientes del interior, el interior de Córdoba, el interior de Santa Fe y distintas otras provincias del interior de Argentina, ¿no? Y hoy ya nos está llegando mucha gente de Buenos Aires, porque nosotros la verdad que construimos para el turismo. O sea, nosotros no construimos para la vivienda normal. Nosotros le construimos al turismo, entonces el turismo invierte un dinero de excedente. Siempre invierte un dinero de excedente. En vez de dirigirse a comprar dólares o comprar bonos o lo que fuere, trabajar en la bolsa, invierte en ladrillo. Y bueno, ese es el inversor nuestro. Yo nombré a Constructora del Valle, que ese fue el origen como desarrollistas, pero después, o ahora, Grupo Véneto, que agrupa todo. Claro, Grupo Véneto se ha creado a los fines de que, bueno, que nuestra empresa ha ido creciendo. Nosotros tenemos una empresa que se llama Indalmat, que nos provee todo lo que es abertura inmueble, es propia. Y tenemos Villa Lake, que es la cadena de restaurantes que ahora estamos abriendo. Sí, sí. Ahí hemos arrancado en el Véneto Village. Sí. Y bueno, estamos arrancando también con lo que es un estilo nuevo, que es un estilo tipo condotel, le vamos a dar un formato de hotelería para la gente que quiera vacacionar y darle un servicio más a esa gente. Así que bueno, involucra la parte inmobiliaria. Grupo Véneto involucra todas esas empresas. O sea, fabrican muebles, fabrican aberturas, Sí. hacen edificios, se dedican a la gastronomía Y también los desarrollos inmobiliarios de loteos. de loteos también. También sí ¿Dónde? estamos haciendo el Véneto Country, que está camino Falda del Cañete, que es un country de 1.500 lotes, con un área comercial importante, donde hoy Córdoba creo que se está yendo para esa zona. Tenés Cañita, Estación del Carmen, tenés Valle del Golf, y estamos nosotros en el mismo corredor. Espectacular cómo está creciendo y además pasé hace poco que el gobierno de la provincia está ensanchando esa ruta que ya quedó chica. Bueno, la verdad que la noticia para nosotros fue extraordinaria, decir que el gobierno de la provincia de Córdoba está haciendo una autovía ahí al frente nuestro. Y mira, yo te voy a decir algo, Fernando, que nos pasa con nuestros clientes. Nuestros clientes cuando vienen de afuera, de otras provincias, y llegan a Córdoba y visitan Véneto Village, dicen, como decían en San Luis antes, San Luis es otro país, bueno, sí. Córdoba es otro país. La verdad, somos unos agradecidos de lo que se está haciendo en Córdoba, porque realmente Córdoba se viene portando muy bien con el turismo, viene fomentando el turismo y la verdad que eso es fantástico para nosotros. Ahora, Eduardo, o sea que hay clientes, a pesar de la crisis en este mercado, hay clientes que se acercan a ustedes. Mirá, la verdad que nosotros no nos podemos quejar, la verdad que estamos muy bien, porque el cliente, ya te lo decía recién, no invierte en otra cosa que no sea ladrillo. Hoy buscó el ladrillo, claro, como una forma de resguardar su dinero. Sí. Hoy, fíjate que lo que está pasando en el mercado, el dólar el blue viene cayéndose, viene bajando, porque la gente buscó otra alternativa de inversión. Y contame una cosa, los desarrollos que ustedes encaran con clientes, muchos del interior, muchos que buscan los edificios o los departamentos o los emprendimientos de ustedes para vacacionar. Esos clientes, ¿qué compran? ¿Compran en pozo? ¿Compran en cuotas? ¿Cómo compran? Bueno, a ver, la mayoría te compra en pozo. La mayoría la inversión la hace en pozo. Es decir, que cuando nosotros empezamos la obra, esos inversores nosotros los tenemos cautivos, ya los vamos hablando y estos inversores están siempre con nosotros. Como les venimos siempre cumpliendo, entonces la gente apuesta a esa inversión. O sea que la mayoría invierte en pozo, la mayoría. Y lo invierte por dos razones. Una razón es para usarlo, otra razón es para el día de mañana rentarlo. O sea que nosotros teníamos, apenas empezamos, un eslogan, decía rente y uso.
porque no sabíamos qué eslogan. Y uno de los eslogans que tuvimos decimos, nosotros no pegamos ladrillo, creamos futuro. Bueno. Y fíjate que eso lo dijimos hace muchos años. Y hoy, el otro día, lo digo ahora en una anécdota porque me lo hicieron recordar. ¿Te acuerdas cuando ustedes decían que no pegaban ladrillos y creaban futuro? Y dicen, mirá lo que han hecho. La verdad, nos sentimos orgullosos. Con mis socios no nos dimos cuenta a dónde llegamos, ¿eh? No nos dimos cuenta. Nos empezamos a dar cuenta ahora. Las cosas que nos van pasando, nosotros no estamos en los medios, nosotros no figuramos casi... No, perfil bajo. Muy perfil bajo. Pero bueno, la gente nos apoyó. ¿Y cuál es la fórmula, Eduardo? Hacer las cosas bien, esa es la fórmula. Hacer las cosas bien, cumplirle al cliente, brindarle servicio, brindarle lo que el cliente quiere. Si vos te sentás en un restaurante, lo primero que querés es que te vengan a atender rápido, que te vengan a atender bien y que te den todos los servicios. Y vos a ese restaurante vas a volver. Sí, claro. Ahora, si te atendieron mal, te dieron mala comida, te atendieron con una mala cara, y no volvés más. No volvés más. Y la fórmula es esa. O sea, están ustedes al frente de la empresa. Estamos al frente. Mira, acá nosotros tenemos, recién ahora hemos abierto un poquito el juego, pero quien tenés al frente tuyo ha vendido el 90% de todos los departamentos, de todo lo que hemos hecho nosotros. Siempre ha tenido una atención personalizada al cliente. Yo me llego a la casa de un cliente, hay clientes que me he ido hasta las 2 de la mañana quedándome en la casa cerrando un negocio. ¿Y hay clientes que deben ser vecinos tuyos, donde vivís? A ver, la gente, yo vengo de una rama que se la había contado en una charla que hemos tenido con Gustavo Tobi en este canal. Yo empecé mi vida laboral a los 9 años. Hoy a mi patrón, que lo quiero mucho, es una persona de más de 80 años y lo adoro como fue mi patrón, y yo le agradezco en la vida. Hoy un chico de 9 años que estuviese trabajando, lo sancionarían al patrón que tomó un chico de 9 años. Porque yo tenía 9 años cuando empecé a trabajar. Entonces, pero yo le agradezco tanto a esa gente que he trabajado con él. Y le voy a decir el nombre, Eduardo Englander, es como mi segundo padre. Es la persona que me ha enseñado. Y yo con eso he conocido muchísima gente, muchísima gente. Y esa gente hoy no se olvida más. Yo los conocí desde chico, hoy esa gente, mucha gente, están los hijos, claro, pero recuerdan los dichos del padre. Así que, y mi socio... de Las Varillas también, que son escribanos de toda la vida, es una familia que tiene la escribanía de cumplir 70 años, así que somos gente muy conocida. Familia tradicional, además. Tradicional, por supuesto. Claro, qué hermoso lo que estás contando, tus recuerdos de cuando empezaste. Sí, la verdad que lo cuento con orgullo y me emociona, porque, a ver, contar uno las raíces es muy bueno. Una vez lo escuché en un programa de la Andricina, que decía en un programa de Mirta Legrand, que decía que los políticos deberían conocer las raíces antes de ser senador o diputado. Y yo conozco mis raíces, mis socios conocen nuestras raíces, y esas raíces las trasladamos a nuestros clientes y con eso les llegamos a todo el mundo, ¿no? Con estos recuerdos, con tu historia y la de tu socio y este presente, claramente si te pregunto, ¿confías en el país? Me decís que sí. Yo confío en Argentina. Creo que Argentina es un país maravilloso. Si te tengo que decir algo, lo voy a decir con todas las letras. Creo que no hemos tenido dirigentes acorde al país que tenemos. No hemos tenido los dirigentes que nos merecíamos. Eso sí, lo digo y lo recalco. La verdad que cuando un país está bien dirigido, podemos ser el país ejemplo del mundo. Hoy no lo somos. Pero le seguí apostando. Le sigo apostando, adoro mi país. ¿Cuántos edificios tenés hoy en construcción o a punto de empezar? Mirá, hoy en construcción hay 5 edificios. ¿Dónde? En Carlos Paz tenemos 5. Y en La Falda tenemos 1. Pero tenemos proyectos para 3 más. Y 3 desarrollos importantes. ¿Y esos 3 más son los que me estás anticipando que va a empezar en Córdoba? En Córdoba vamos a hacer 1. Uno de esos 3. Muy importante, uno de esos 3. Y es muy importante. Creo que vamos a desembarcar en Córdoba. Creemos que estamos en un lugar que es extraordinario, no lo voy a decir, pero porque estamos a punto de firmar todos los acuerdos. Y la verdad que venimos a Córdoba con la esperanza, con la fe y con la seguridad de que lo que hacemos nosotros estamos bien. O sea que seguirías diciendo lo que decían nuestros abuelos, invertí en ladrillo, invertí en la tierra.
Yo creo que invertir en ladrillo, en lo que vos palpás, es lo más seguro que hay. Yo digo que siempre, a ver, $1 es extraordinario, pero es un billete. A ver, yo le preguntaría, y me lo pregunté yo mismo, la desgracia de la guerra de Ucrania y Rusia, si se hubiese metido la OTAN, si hubiesen metido los yanquis, y meten un bombazo a Estados Unidos, ¿cuánto valdría el dólar? ¿Se lo preguntaron? ¿No sería una criptomoneda más? ¿O qué? ¿En qué seguridad tenemos? El ladrillo no te lo va a sacar nadie. Nosotros venimos en la Argentina con la mala suerte de la guerra del 82, que hemos cumplido los 40 años ahora, que fue tristísimo, pero no fue en continente. La última guerra que hemos tenido los argentinos fue contra el Paraguay en continente. Entonces, en Argentina, sacando los avatares políticos y los avatares económicos que tenemos por las malas dirigencias, tenemos un país maravilloso, donde podemos todavía darnos el gusto de si las cosas mejoran, de comer un gran asado y salir hasta la santa hora y quedarse y festejar y tomar algo. Y tenemos los mejores vinos, tenemos todos los climas, tenemos la agricultura, tenemos la ganadería, tenemos minería, tenemos todo. Simplemente falta administrarlo. Nuestra empresa hoy funciona porque fue administrada, porque 2 gringos piemonteses del interior nunca le sacaron un centavo a la empresa, siempre apostaron a la empresa. Y ese es el secreto. El secreto es tratar de ir progresando con lo que vos tenés, no pidiendo al vecino que te ayude. Me convenciste, en serio. No sé si te convencí, No, sí, es lo que siento. Porque más de una vez pensamos, che, es acá. Hay gente que sigue buscando departamentos afuera del país. Totalmente. A nosotros nos invitaron de Uruguay a ir a construir. Nos invitaron un día a ir a construir al Uruguay y no nos fuimos. Porque apostamos al país. A pesar de lo que dije antes, el problema está en los dirigentes, no en la Argentina. Te espero cuando puedas anunciar el lugar donde lo van a hacer el emprendimiento en Córdoba. Gracias, Fernando. Así voy a estar y me comprometo ya con vos y con toda la audiencia que voy a estar y bueno, y vamos a estar. Felicitaciones para vos, para tu socio, para la familia y bueno, por toda esta historia que nos estás contando, aunque no nos conozcamos. No, te lo agradezco pero contagia. Mucho. Gracias, Fernando, y gracias por invitarme. Un gustazo. Gracias.